Yo quiero acabar a mano su canal de a mano José Luis Camacho y no voy a subir y que me culpe. Entonces, hoy vamos a ver, primero vamos a ver la clínica, el salón que quiso va, que la venta y yo ahí estoy, hoy vamos ya pensamos que escuche hermano, ¿vale? Ya que estamos acabando. 930 euros el metro cuadrado, 200. La venta de este salón que nos acaba de mandar Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel. Local en venta en calle Vizcaya, número 24, casco antiguo de Alcorcón, Madrid. Miren, lindos atriles, 930 euros el metro cuadrado, 200 metros tiene. Piden 186.000 euros. Se vende local de 200 metros cuadrados, completamente reformado y excelente estado de conservación. Uso actual, sala de conferencias. No es sala de conferencias, es salón del reino. Tiene 15 metros cuadrados de fachada, cumple normativa de seguridad con salida de emergencia y 3 baños, uno para personas con movilidad reducida, sistema de calefacción, aire acondicionado con bomba de calor, muy céntrico, estación Renfe a 500 metros, hospital de Alcorcón a 600 metros, teatro municipal de Alcorcón a 300 metros, delegación de la Dirección General de Tráfico a 300 metros, múltiples posibilidades para enseñanza, academia de idiomas, de baile, establecimientos lúdicos deportivos, gimnasios, pilates, oficinas administrativas de grandes compañías, tales como empresas de seguros, empresas de suministros energéticos, gestorías, tráfico, administración de finca, asesoría fiscal y contable, centros religiosos, clínica dental, oftalmológica, toda te la dan todo. Bueno, mira, ahí tenemos el saloncito. ¿Cuánto les habrá costado a los hermanitos? ¿Sabes qué me pasó una compañera, una amiga de allá del sur de España, que en Alicante capital gastaron 535.000 euros en un terreno y gastaron 600.000 euros en el local que compraron, porque dice que van a reunificar 11 congregaciones. Está claro que 11 congregaciones no pueden estar en un salón. Seguro que 3, 4 congregaciones, a no ser que algunos vayan de madrugada, otros vayan. Esto te muestra, testigo de Jehová, que el crecimiento de ustedes es absolutamente negativo y que ustedes son un gran negocio para la secta. 186.000 euros este local en Madrid. Es baratísimo, es baratísimo, tenemos que decirlo con total, pero claro, si a ellos les salió regalado, ¿cómo no lo van a vender barato? Si les salió regalado. Y ahora, imagina, nuclear, reunificar en Alicante 11 congregaciones, amigo, 11 congregaciones, juntarán 3 y de 3 formarán una. A ver, lo máximo que podrá haber en ese salón serían 4 congregaciones, o sea que 11 congregaciones quiere decir que vamos a poner que de cada 3 congregaciones y pica van a formar una. ¿Eso es crecimiento, testigo de Jehová? ¿O será que la gente les ha descubierto? Bueno,
gracias a Miguel Ángel por mandarnos esto y también a nuestra amiga del sur de España que nos comentó lo que está sucediendo en Alicante. 600.000 euros, o sea, 1.000.000 euros y pico, 1.100.000, 1.135.000 por un salón del reino. Lo compra, o sea, hay gato encerrado, hay gato en la bolsa. Saludos. Sí, amigo. He escuchado en su canal de hermano José Luis Camaco. Salón cada venta. Y tuve que andar mal. Cada pana. Pues vende 600 de oro. Que unos salones. Queda tetillo va. Se ponga, veo uno antes. Si no crees, ok. Mira, entonces tiene muchas formaciones, hermano José Luis. No me confía en mí, confía a Dios y este hermano. Porque todo he hecho la verdad, este hermano. Porque y, y, y cosas sobre que uno que abusos, hay que abusadores. Sí, yo todavía tengo más. El que recibe toda la carga emocional. Las consecuencias del abuso sexual infantil. Dentro de la secta religiosa Testigos de Jehová, son miles los casos de víctimas de abuso sexual infantil que nunca fueron denunciados a las autoridades y el tratamiento que se les dio en los comités judiciales secretos al interior de la secta solo contribuyó a aumentar el daño psicológico ocasionado a las víctimas. Un reporte de CNN aclara que del 100% de abusadores sexuales, el 45% son readmitidos dentro de sus filas. Según la dirigencia de la secta, el agresor es readmitido porque se supone que mostró arrepentimiento. De todos los hechos traumáticos que pueden afectar la vida de una persona, el abuso sexual es un acontecimiento que marca a la víctima de por vida, indistintamente si es un niño o un adulto. Pero de todos los abusos, el abuso infantil es el más cobarde que se puede cometer contra un ser humano. Las estadísticas muestran que en el 88% de los casos, el agresor es un familiar o conocido de la víctima que visita a la familia, y solo el 12% es cometido por un desconocido. El abuso sexual es un abuso de poder, ya que el niño no tiene la capacidad de defenderse ante la supremacía de un adulto. Es un acto cobarde contra alguien que está completamente indefenso y no puede prevalecer ante su agresor. El abuso es un hecho que sobrepasa la capacidad mental del niño para entender lo que está sucediendo. Existen varios factores que influyen en la gravedad del daño, pero 4 son los más relevantes. La edad del menor o en qué etapa de su desarrollo ocurrió el abuso,
el vínculo afectivo que tenía con su agresor, las características del abuso y su prolongación en el tiempo, y la manera como se manejó el asunto y qué protección se le dio al menor después de descubierto el delito. Mientras más pequeña es la víctima, mayor es el daño, porque a menos edad, menor es su capacidad de comprender lo que sucede. Si el agresor es un adulto cercano dentro del grupo familiar y más estrecho es el vínculo afectivo, mayor es el daño. Un abusador intrafamiliar es más difícil de superar porque existe un vínculo de dependencia emocional y afectivo. Esto es tremendamente nocivo. El adulto erosiona la confianza del menor porque se produce una reacción de amor y odio y un estado de incertidumbre en su vida. Otro factor que influye en el daño es la característica del abuso y su prolongación en el tiempo. Es diferente si el niño fue seducido con premios y regalos a si se usó amenazas en ello. El delito por medio de la seducción pone una carga emocional que es más difícil de resolver para el menor. El abuso que se extiende en el tiempo, ya sea con seducciones o amenazas, provoca mayor daño psicológico por la repetición de los hechos. Esto provoca un estado permanente de ansiedad, y cuando la ansiedad sobrepasa la capacidad de entender o el nivel de estrés del menor, se produce el trauma. Algo sumamente importante que influye en la recuperación o deterioro mental de la víctima es la manera en cómo se manejó el asunto y el tratamiento y protección que se le dio al niño después de lo ocurrido. Generalmente pasan años antes que la víctima logre verbalizar su experiencia traumática, pero desde el momento que lo hace, un mal manejo de la situación aumenta el daño sufrido. Los casos de abuso sexual no deben ser tratados por personas que no tienen la preparación profesional en salud mental y que carecen de los conocimientos para comprender los alcances psicológicos y el impacto emocional que provoca en sus víctimas, menos personas con bajo nivel de estudios. En temas psicológicos, un manual de receta artesanal hecho con consejos en serie o la aplicación de reglas con 3000 años de antigüedad no reemplazarán jamás a un tratado de psiquiatría y psicología especializado en la materia. Jamás se debe exponer por ningún motivo al niño a un interrogatorio o el que tenga que declarar una y otra vez el abuso. Esto aumenta el trauma que ya debe soportar y agrava el daño psicológico. Exponerlo ante su agresor es un acto cruel y sin sentido que no contribuye a la recuperación del menor. La víctima puede variar su versión por temor a su abusador o retractarse de lo que ha dicho. Lo más seguro es sentirse culpable de traición y esto añadirá más angustia a su experiencia. El niño no tiene la capacidad de procesar intelectualmente a nivel cognitivo lo que le está ocurriendo porque la parte frontal de su cerebro no ha alcanzado su máximo desarrollo, el cual se alcanza en la edad adulta, ya que sus redes neuronales no han madurado. Es el sistema límbico del cerebro el que recibe toda la carga emocional y por eso se procesa emocionalmente. Nuestros recuerdos están directamente relacionados con las emociones. Es por eso que las experiencias que nos causan el mayor impacto emocional son las que más se fijan en la memoria, ya sea consciente o inconscientemente. La experiencia sexual con un adulto cambia para siempre el
concepto de lo que es la sexualidad y la conducta sexual del menor. Provocará confusión de los valores de lo que es correcto o incorrecto en el niño o niña y le generará una confusión moral. Esta traumática experiencia provoca una interrupción brusca en el ciclo normal o la transición de una etapa a otra porque lo fuerza a vivir una experiencia como adulto para la cual no está preparado ni físicamente ni mentalmente. Sea cual sea la etapa en la cual haya ocurrido la agresión, esta no cerrará de manera normal trayendo crisis en etapas posteriores. Una víctima puede presentar una gran cantidad de síntomas o una ausencia total de síntomas. Ambas reacciones son mecanismos de defensa. Entre el 20 a 30% de las víctimas logran superar la experiencia traumática con éxito, pero queda entre un 70 a 80% que deja huellas permanentes. Entre las consecuencias se pueden citar las siguientes: conducta agresiva, ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de culpa, déficit atencional, problemas de socialización, alteración del sueño, problema de esfínteres o incontinencia urinaria, desórdenes alimenticios, conducta erotizada porque la víctima nada de agradar a su agresor y esto lo extiende en sus futuras relaciones interpersonales en sociedad, o bien una indiferencia total hacia el sexo. Conformidad compulsiva, que es una conducta pasiva que adopta la víctima como una forma de reducir el grado de agresión de su abusador. Esto solo por mencionar algunos de los síntomas. El abuso sexual contra un menor no es un pecado que pueda disculparse con un acto teatral de falso arrepentimiento. El abuso sexual contra un menor es un delito porque el abusador lo planificó, actuó deliberadamente y lo lleva a cabo con el que se puede cometer contra un ser inocente. Sí que he escuchado con amigos. No quede correcto que lo más caso aquí. Buenas noches. Voy a retomar el trabajo que nos ha mandado nuestra amiga Anastasia sobre la radiografía del abuso infantil dentro. Y quería darle un gran abrazo a nuestro amigo Paco, a Francisco, porque este tema le ha tocado mucho. Ustedes han visto en los vídeos anteriores que él colgó y hace un trabajo excelente, pero este tema en particular se ve que a Paco le afecta muchísimo sus emociones y por eso es que respetando su sentir y su ser, vamos a hacer lo mejor que podamos para poder compartir esta información y este trabajo que nos mandó Anastasia, que lo enfoca siempre desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cómo afecta a las víctimas. Y en este caso les voy a dar el tiempo suficiente para que pueda ir leyendo el material, para que pueda ir sacando conclusiones. Hemos nosotros puesto antes muchos vídeos e incluso tenemos parte del juicio de Candace, tenemos la documentación del juicio de José López y muchos otros, pero
A través de los trabajos previos que hemos hecho presentando documentación, la documentación en sí como que a las personas les cuesta mucho leer, y sobre todo documentación que está en idioma inglés. Pero estos casos sí que han ganado gran notoriedad, no solamente por el daño que han realizado, que han sufrido las víctimas, sino también por la ocultación por parte de la organización de los documentos, como ya hemos dicho muchas veces, sino también por los montos de las indemnizaciones. El caso de Candace Conti es emblemático. Cuando que se cuenta tener un juicio entero a todas aquellas personas que necesiten información, que necesiten documentación real del tribunal, contamos con mucha de esa información. Por eso le animamos a poder ir leyendo este material acerca de lo que sucedió con Candace, con este abusador, y por qué durante tantos años, por el temor no solamente de ser expulsada y de las medidas que toma esta organización contra las personas que consideran que han violado sus códigos internos, sus códigos de funcionamiento, como esto causa gran temor. Los interrogatorios a los que se exponen a las personas son interrogatorios horribles. Imagínese estar haciendo las veces de tribunal, pero un cuerpo de personas que en la mayoría de las veces son personas que no tienen conocimientos jurídicos, y tampoco tienen formación en psicología o en sociología, y que estas personas, que muchas veces se jactan los testigos de Jehová porque dicen que Jesús escogió personas iletradas y del vulgo para que le sirvieran. Sí, es verdad, Jesús escogió personas iletradas y del vulgo para que le siguieran, pero en ningún lugar dice que esas personas iletradas y del vulgo iban a intervenir en tribunales judiciales interrogando violaciones. Y además que la ley impide eso. Ellos estuvieron protegiendo a los abusadores, han estado protegiéndose a los abusadores, y este es el quid del asunto. Este es el quid del asunto. El quid del asunto es el no hacer nada. Imagínese un padre, una madre o ambos que se enteran que sus hijos han sido violados. Seguramente el instinto primario sería de ir y agarrar al violador, al abusador, y pasarlo a degüello. Eso sería lo que pensaría. Pero evitando eso, pensando y razonando, lo que un padre o una madre haría es ir directamente a la policía. A denunciar esto. Claro que esto va a traer oprobio sobre la persona, más que sobre la organización. Sin embargo, aquí vemos que el comité secreto, los juicios secretos estos no adelantaban nada, y que esta muchacha ya adulta fue a las autoridades. Cuando fue a las autoridades perdió la mayoría de su familia. Ya hemos visto cómo este personaje del cuerpo gobernante, al ser citado por un tribunal, arguyó no ser parte de la Watchtower y presentó información
y envió una carta de puño y letra diciendo que él, la Watchtower, no tenía ninguna autoridad sobre él y que él no era funcionario de la Watchtower. Seguramente, como esas son muchas de las trampas que tienen legales para evitar el lazo y los compromisos. Ustedes ya saben que en el caso de Australia se hizo necesario que una activista, uno de nuestros conocidos activistas, aportara al comité de la Royal Commission el manual de funcionamiento de las sucursales y donde constaba que el cuerpo gobernante es el responsable de las directrices que dirigen a esta organización. Y es por eso que pudieron citar al famoso Geoffrey Jackson a que fuera allí a explicar. Y de todas las explicaciones, que hay mucha información en internet, hay vídeos acerca de la comparecencia de este supuesto cristiano, donde se limitó a disculpar el funcionamiento de su organización y en ningún momento manifestó dolor o angustia o incluso el arrepentimiento por lo que ellos han estado logrando durante tantos años. Este gobernante Jerry Lodge en el año 2014 se comparecer y eso hizo que se $10 por día a la sociedad Watchtower por negarse a comparecer en el tribunal y por negarse a entregar documentación. En el caso de José López también tenemos un vídeo y tenemos en casi todo la intervención judicial, con los documentos del tribunal donde este deplorable sujeto abusó de niños, e incluso tenemos por allí vídeos donde este sujeto reconoce las violaciones. Y esto ha hecho que se le condenara a la Watchtower al pago de $13,5 millones para la víctima de abuso sexual. Este hombre, que actualmente se encuentra también en México, huyó de los Estados Unidos a México. Los documentos anterior, donde vemos la documentación de 31 documentos de testigos de Jehová, niñas testigos, hijas de testigos de Jehová, abusadas por su propio padre, algo espantoso. Esto supera y es por eso que entendemos a Paco que le costaba tanto hablar de esto, porque las personas de buen corazón, de cualquier religión y cuando ven estas barbaridades cometidas por testigos de Jehová, por personas que seguramente algunos los veían predicando por su ciudad, por su territorio, incluso algunos de ellos dando partes en la plataforma y amonestando y censurando a sus hermanos, cometiendo estos delitos, estas aberraciones, estos incestos, estas cosas tan espantosas que únicamente a veces las podemos ver en algún pasaje de la Biblia donde vemos que se ha cometido un incesto. Y estamos hablando de las palabras de Dios, llamada palabra de Dios, donde hay relatos que en esta sociedad moderna y con los valores actuales no podemos admitir. Sin embargo, aquí
puede ver lo que hacía este testigo de Jehová. Abusaba de sus hijas y empleaba tortura psicológica. La activista Bárbara Anderson es testigo de Jehová que trabajó durante muchos años en la sede central, de las activistas más importantes que han, incluso con libros escritos, que han hablado acerca de la pedofilia cometida dentro de la organización de los testigos de Jehová y cómo se han resguardado esa documentación durante años. Ella ha estado dando conferencias en todo el mundo, en Suiza, con el funcionamiento de esta organización, porque ella no solamente estuvo ahí en la central, en el motor, vamos a decir, de funcionamiento mundial de los testigos de Jehová, sino que pudo acceder a documentación. Actualmente ha estado trabajando en Filadelfia también, con los políticos, ya ustedes, si son asiduos al canal, podrán ver que ella ha estado trabajando, ha estado allí en el Congreso para que la ley de limitación deje de existir. Y documentación veraz. Ella ha obtenido documentación veraz. Estuvo desde 1982 a 1997 y se dio cuenta de la enorme cantidad de casos de pedofilia dentro de la organización, que no pueden y no debían de ser ignorados. Y entonces, hoy día es uno de los baluartes en la lucha, así como todos los activistas o ex testigos de Jehová tenemos en alta estima a aquel ex miembro del cuerpo gobernante, que siempre lo llevamos como un estandarte por la libertad de conciencia, por la libertad y en contra del autoritarismo. Esta señora, que tenemos la bendición, la gracia de que esté viva y esté con su voz alertando sobre cómo funciona esta organización. La Royal Commission todos tenemos que darle muchas gracias. Sabemos que en Australia hay no solamente los testigos de Jehová han cometido aberraciones con niños, sino que también la Iglesia Católica u otras entidades religiosas. Pero en cuanto a cantidad de adeptos y la gran cantidad de delitos cometidos, es emblemático lo que ha sucedido allí. Pero esa embebida sexual y el degeneramiento con niños. Hay mucha información acerca de Fiona Barrett, que ha denunciado con nombre y apellidos a muchos violadores. Pero en el caso de los testigos de Jehová, 1006 casos de abuso dentro de la secta desde el año 1950 en adelante, y donde ninguno de estos casos fueron puestos nunca a disposición policial o judicial. Entonces, usted puede sacar la cuenta, 1006 casos de abusos, donde nunca pusieron a disposición de las autoridades judiciales. Y sí que estaban en las congregaciones las pruebas de estos tribunales que ellos hacen. En el año 2017 Canadá se vio colmó un escándalo de abuso sexual contra miles de niños que envuelve a 100.000 cómplices de la secta porque la gente
ocasiones se filtra a través de la esposa de algún anciano que comenta con otra, y después en el grupo, en el territorio, en esas conversaciones, en esas planes que tienen mientras van caminando y entregando algún tratadito y hablando sobre la vida ajena, se enteran. Entonces, ¿qué pasa? Se enteran, pero los cómplices no hacen nada. Y para el mes de diciembre de este año comienza uno de los juicios, de los macrojuicios en Canadá, donde hay una demanda colectiva de los afectados en Canadá. La Central Mundial de los Testigos de Jehová ha asesorado por décadas a sus representantes locales y ha delineado en forma autoritaria el comportamiento y las instrucciones que debían de tener. Entonces, ahí surgen los protocolos internos, las políticas de privacidad dentro de la secta. Están todas esas cartas que hablan sobre cómo funciona la cosa, esas instrucciones que llegan con un código, donde alguna cosa se lee a la congregación, pero la parte medular del asunto va directamente a los caciques, a los líderes locales. Cuando dentro de la secta de los Testigos de Jehová se denuncia un delito o algún caso de abuso sexual, la costumbre es que sus líderes locales se ocupen del problema y juzguen sobre la situación. A los miembros de la secta se le adoctrina con una fuerte dependencia a quienes llevan la delantera o jefatura, como si estos tuvieran la respuesta a la solución a todos los males. De vez en cuando, en las congregaciones, se habla acerca de los ungidos de Dios y se pone el ejemplo de cómo, por ejemplo, David, aunque había sido ungido por Dios para ser el futuro rey de Israel, aún siendo Saúl rey en ejercicio, y se pone el ejemplo de cómo David no agredió ni mató a Saúl cuando lo tuvo a mano. Y entonces respetar al ungido, respetar a los nombrados, respetar los arreglos teocráticos, todo esto forma parte del sistema instructivo y manipulador que existe dentro de esta secta. Así es que la primera reacción que tendrá un padre testigo de Jehová después de la confesión de su hijo no será ir a las autoridades, sino acudir por ayuda, consejo y orientación y solución del problema a los dirigentes o pastores, en este caso a los ancianos. La supuesta víctima será citada a narrar su versión de los hechos frente a su victimario y expuesta a un interrogatorio insano. Un interrogatorio insano y además practicado por personas no idóneas. Y estos pastores religiosos que utilizan las cartas que ya dijimos, el manual de instrucción, Pastoré en el rebaño, con esas herramientas son la que juzgan. Aquí usted ve un extracto del capítulo 12 del libro Pastoré en el rebaño. Estas personas a nivel local, ellos no hacen nada, no hacían nada sin comunicar a la sucursal o a la central de la cual dependen. Ahora esto ha cambiado, no hacen nada sin comunicar al superintendente de circuito, y así ellos tienen un sistema igual que el sistema militar, la vía correspondiente.
la vía correspondiente, la vía de autoridad. Quiere decir que de cada una de estas cosas la central está enterada. Y allí, donde hay un departamento legal y hay un abogado, generalmente, que es el que instruye sobre estos asuntos, ese también es responsable de lo que sucede. Aquí se presenta, si ustedes quieren, estas cartas, nosotros tenemos archivos sobre esto. Hay una famosa carta de 1989 con instrucciones claras sobre esto. Luego sacaron en el 2012 una, luego sacaron en el 2017 otras, con instrucciones. Van variando las instrucciones de acuerdo a cómo viene el temporal. Si el temporal se pone de la puerta, entonces es momento de hacer los arreglos y los apaños necesarios para que no se les vuele la casa. Han estado cambiando. El párrafo 11 de la página 3 de la carta que apareció antes dice: deben repasar detenidamente esta carta y también las directrices indicadas en el libro Pastoré en capítulo 2. Tanto la carta como el libro insisten que lo primero que debe hacerse es llamar a la sucursal. A su vez, en la sucursal llamarán a la central mundial si es necesario. Generalmente las sucursales tienen poder suficiente como para tratar sobre estas cosas. Las primeras medidas que toman es evitar la mala publicidad. Evitar la mala publicidad, la mala prensa. Evitar que estas cosas lleguen a la prensa. Y justamente las personas lo que no entienden que su principal protección es justamente acudir a la policía, y si se ven que no se toman acciones, acudir a la prensa, porque son el respaldo social que existe. Las autoridades policiales, autoridades judiciales y el periodismo en general son un respaldo social, pero ellos mandan callar. Y entonces aquí vemos en estas instrucciones el caso de los 2 o 3 testigos. Y esta es el fundamento sobre el cual ellos toman acciones judiciales, parajudiciales o pseudojudiciales. Porque como se dice en Finlandia, como dijeron y realmente prohibieron estos tipos de tribunales, es que los estados tienen un solo sistema judicial. Los estados tienen un solo sistema judicial que realmente está basado y sustentado por las constituciones de los estados. Y también estos sistemas judiciales toman en cuenta los tratados internacionales que tienen el mismo valor que las constituciones de los países. Si estos tratados internacionales de derechos humanos, protección de víctimas, etcétera, etcétera, han sido firmados por esos países. Y entonces aquí hay una clara violación del derecho interno del país y también del derecho internacional. ¿Por qué? Porque se estaba coartando la libertad y se estaba impidiendo el ejercicio de la ley. Ellos, para tomar una acción judicial, exigían 2 o 3 testigos. Pero cuando usted va a denunciar un delito a la policía no le exige a usted tener 2 o 3 testigos. Yo que he trabajado en un sistema policial, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Sé perfectamente lo que un juez, porque me he comunicado con los jueces y porque he llevado detenidos a la justicia, y entonces sé cómo funciona esto. E incluso
Incluso he sido secretario de juez sumariante en una organización militar. Así que sé de lo que estoy hablando. No solamente por experiencia policial y experiencia como auxiliar de la justicia, sino que también tengo experiencia como estudiante del grado de Derecho. Lo que le estoy diciendo es exactamente lo que la ley indica. Entonces, a nivel interno se inicia el juicio a la víctima, se expone a la víctima ante el abusador, se expone a repetir todas las cosas traumáticas. Y en ese caso no estamos hablando de víctimas mayores de edad. Aquí estábamos hablando de niños, donde unas personas iletradas y del vulgo, o si tienen alguna formación, ninguna de ellas integra o es un aparato del Estado, y mucho menos forma parte del aparato judicial del Estado. Entonces, aquí hay una violación, o ha habido violaciones de la ley. Yo les voy a contar una historia real. Después de las fuerzas, fui titular durante bastante tiempo, fui el director gerente de una compañía de seguridad, investigaciones y vigilancias en Uruguay. Y una vez mi empresa participó en la detención de unos ladrones, y mi empresa había sido contratada para investigar y agarrar a unos ladrones que estaban robando pollos en unos criaderos. Robaban unas cantidades impresionantes de pollos semanalmente. En el robo participaban algunos policías y participaba un encargado del establecimiento. Hablamos que a esta gente le robaban 1.500, 1.400 pollos por semana, y eran faenados y eran distribuidos de forma ilegal. Bueno, mi empresa fue contratada por el dueño del establecimiento, y la investigación previa, hasta que dispuse yo un operativo para poder aprehender a estas personas en infraganti delito. Esto ocurrió en mi país de origen. Bueno, después de implementar el dispositivo para aprehender a las personas en infraganti delito, nosotros pudimos detener a 5 personas, más el encargado, en la tarea misma de robar en el mismo instante, infraganti delito. Esto lo documentamos de forma fehaciente, y yo, como el director de la empresa con experiencia en esto, realicé un interrogatorio en el lugar, y mediante mi interrogatorio obtuvo información que incluso implicaba hasta el comisario de una seccional. Bueno, usted dirá, esto estaba legal. Bueno, eso fue una extralimitación de funciones. Cuando concurrieron estos detenidos, primero que hicimos, después llamamos a las autoridades vinieron, se llevaron a los detenidos, porque eso es lo que tienen que hacer las empresas que son auxiliares de la fuerza pública, poner a disposición de los que tienen la autoridad suficiente para llevar a cabo estas acciones. Nosotros, una vez detenida esta gente y realizado ese breve interrogatorio, donde pude determinar quiénes intervenían
intervenían además de estos, llamamos a la policía y la policía se llevó a los detenidos y los puso a disposición judicial junto con un informe que nosotros hicimos. Bueno, para que usted sepa, mi empresa se llevó una multa por haber realizado un interrogatorio policial sin haber esperado a que lo hiciera la policía misma. Y además me llevé como empresa una amonestación del Ministerio del Interior de mi país por haber tomado lo que hice fue correcto, porque pudimos destapar una red impresionante de corrupción. Pero esto mi empresa la autoridad para hacer este interrogatorio. ¿Qué quiero decirle a usted con esto? Lo que quiero decir es que estas personas que integran esta organización religiosa no tienen autoridad en ninguna parte del mundo, para hacer citaciones judiciales y para interrogar personas, y mucho menos tienen autoridad para interrogar y sentenciar a las personas evitando que concurran a las autoridades policiales o autoridades judiciales que correspondan. Entonces, los gobiernos de los países han estado observando esto durante mucho tiempo. Saben que esto ha estado ocurriendo. ¿Y por qué ha estado ocurriendo esto y esto no está? Los cómplices. Y aquí vamos al participar en las obras inicuas. Porque los cómplices, aunque ellos no sean quienes interroguen, aunque ellos no sean quienes hacen estas cosas, ellos saben y están participando y están teniendo conocimiento de cosas que la ley realmente claramente prohíbe. Por eso es interesante y es importante notar que ellos juzgan